He sido maestra de apreciación musical y me he dado cuenta que hay mucha curiosidad y muchas cosas que se pueden encontrar en que te abren un panorama muy distinto a los géneros musicales populares, la isla güereca. Sí, y al revés también. Yo tuve un maestro, y te lo voy a contar, porque esto me encanta hablar de este personaje, me caía tan bien. Y me acabo de olvidar de su nombre. Qué horror, qué horror. Eh, pero bueno, yo tuve un profesor de música, después de que toda la vida nos dieron, nos dieron música clásica. A mí me encanta la música clásica. Yo iba con mis amigos a ver música, a ver todas las temporadas de primavera de la Filarmónica, de la Sinfónica Nacional. Comprábamos entradas para el tercer piso y nos sentábamos en los asientos de la prensa del primer piso, porque la prensa nunca iba. Y era cuando estaba Luis Herrera de la Fuente de director, y el papá de otro amigo nuestro era el primer contrabajista. Pero siempre nos habían enseñado música clásica. El día que un profesor de tercero de secundaria se enojó conmigo, me obligó a hacer un diccionario de ópera y me metí a una biblioteca que no había internet, que el mundo era en blanco y negro y analógico. Y me fui a las bibliotecas a sacar y luego escribir a máquina una biblioteca, un diccionario de óperas que me acuerdo que empezaba con Les Abencerrages, los Abencerrajes, ¿no? Entonces de pronto un día tuvimos un profesor de música que llegó y nos puso a Pink Floyd. Y, y empezó a hacernos el estudio de apreciación musical de lo que nunca habíamos oído. Siempre habíamos oído a Bach, a Mozart, y a Haydn, y a Vivaldi, pero nunca nos había hecho, nadie nos había hecho tener ese punto de vista sobre la música que nos gustaba, la música que estábamos oyendo, el rock. Antero Chávez fue percusionista de la Filarmónica de la UNAM. La gente iba a verlo, no me acuerdo qué obra fue, en la que daba un solo platillazo en el último movimiento, pero la gente iba a ver a Antero, porque Antero daba un platillazo como no lo daba nadie en el mundo. Lo quise muchísimo, Antero. La apreciación musical va por todos lados. Al final, los géneros populares se pueden enriquecer y se enriquecen con una teoría musical más desarrollada, y los géneros más formales también beben de lo popular. Y pongo, por ejemplo, no sé, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Entonces, entiendo lo que dices, pero la apreciación musical es de todo. Yo tengo un grupo favorito de música georgiana que no sé qué dicen, pero cantan muy bonito. Y ahí ya se explicaron que hay 3 tipos de canciones en Georgia: canciones de amor, canciones sobre Georgia y canciones de amor a Georgia. Se llama el trío Mandili, las escucho, las promuevo, las adoro, me encantan. Cantan en varios idiomas y luego cantan con distintos grupos. Y tienen un trío de voces precioso. Bueno, todo vale en música y todo vale, aunque yo creo que en este momento ya no hay esa idea de que tal música es infecta, pero del rock no tienes una idea lo mal que lo pasamos. El rock era la música del infierno. Y como decía alguien, es que ahí la melodía la llevan los tambores. Por favor, escucha a Jimmy Page tocar la guitarra, que no, que la melodía está allí. Pero bueno. Pero sí, yo creo que abrirles todos los espacios a los que están en la música clásica en géneros populares y a los que están en música popular géneros más formales, creo que vale muchísimo la pena. Fíjense, hay una chica que se llama Virgin Rock, su canal, Virgin Rock, así como Virgen Rock, eh, que es arpista y pianista clásica que durante en su vida no había oído rock, o por lo menos eso dice, algo había oído, pero finge que no. Ya empezó, ahora ya tiene 3 años el canal, pero cuando empezó el canal, empezaba a oír cosas de rock y de pronto decía, pues si esto es música, ¿no? Y ella esperaba como que otra cosa. Y ahora lo está haciendo análisis. Ayer le vi un análisis brutal de un día en la vida de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Hay otra cantante de ópera, Elizabeth Sarkov, que tiene la Charismatic Voice,
que también ella estaba alejada de los géneros populares y que ha descubierto que de pronto hay cantantes y compositores e instrumentistas y bandas que te ofrecen una experiencia musical tan rica, tan maravillosa como te la puede ofrecer la música de Mozart o de Bach, que por supuesto para mí Bach es el jefe.